¿Alguna vez has hecho algo que pensaste era ingenioso, pero todos te miraron como si fueras el peor ser humano del planeta? Imagina la escena. Estás en una reunión familiar tranquila, todo va bien, risas, conversaciones, el ambiente perfecto, y de repente tu sobrina de 3 años se traga un AirPod. Sí, escuchaste bien. Un AirPod completo. El izquierdo, para ser exactos. El pánico se desata inmediatamente. Gritos, carreras, llamadas telefónicas, todos entrando en modo crisis total. Y tú, en medio de todo ese caos, tienes una idea. Una idea que en tu mente tiene todo el sentido del mundo, pero que para el resto de tu familia, bueno, digamos que no fue tan bien recibida. Conectas el AirPod a tu teléfono, pegas tu oreja al estómago de tu sobrina y efectivamente, escuchas algo. Un ruidito que viene de adentro. Misión cumplida, ¿verdad? Confirmaste que el AirPod está ahí. Incluso intentaste aligerar el momento con un poco de humor. Pero cuando levantas la vista, todas las miradas están sobre ti. Y no son miradas de agradecimiento precisamente. Son miradas de decepción, horror, incredulidad. No estás muy seguro, pero definitivamente no son buenas. Terminaste siendo el único riéndote en una habitación llena de gente estresada y preocupada. Y ahora te preguntas, ¿fui el malo aquí? ¿Fui insensible? ¿O simplemente estaba manejando una situación de estrés a mi manera? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Una historia que nos hace reflexionar sobre el humor en momentos de crisis, sobre las diferentes formas de manejar el estrés y sobre esa delgada línea entre ser creativo y ser, bueno, inapropiado. Porque a veces, lo que para ti es una solución práctica, para otros puede ser una falta de sensibilidad total. Y la pregunta es, ¿quién tiene razón? Así que acompáñenme en esta historia que, aunque parezca sacada de una comedia, es completamente real. Y créanme, las reacciones que generó son tan interesantes como la historia misma. Pero antes de sumergirnos en todos los detalles, déjenme presentarme y contarles de dónde viene esta historia tan peculiar. Hola, soy Isabela, y bienvenidos a All Reddit Historias, el espacio donde exploramos las historias más interesantes, controversiales y reflexivas que la gente comparte en Reddit. Hoy les traigo una historia del subreddit Am I the Asshole? O Soy el malo, donde las personas comparten situaciones de su vida y le preguntan a la comunidad si actuaron correctamente o no. Y esta historia en particular es única, porque involucra tecnología, una emergencia familiar y una forma muy particular de manejar el estrés. Si te gustan este tipo de historias, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Créeme, las historias que vienen son cada vez más interesantes. Y si ya estás suscrito, te lo agradezco de corazón. Ustedes hacen posible que sigamos trayendo estas historias todos los días. Ahora sí, vamos directo a la historia. Nuestro protagonista de hoy, a quien llamaremos Mateo, es un hombre de unos 30 y tantos años. Mateo es de esas personas que manejan el estrés con humor. Cuando las cosas se ponen tensas, él es el primero en hacer un chiste, en buscar el lado ligero de la situación, en intentar que todos se relajen un poco. Y ese día, en esa reunión familiar, esa característica de su personalidad iba a ser puesta a prueba de una manera que nunca imaginó. Todo comenzó como cualquier tarde de domingo en familia. Mateo estaba en casa de su hermana Fernanda, junto con otros familiares. Había comida, conversación, risas, el ambiente típico de una reunión familiar relajada. La pequeña Sofía, la hija de Fernanda de apenas 3 años, estaba jugando por ahí como cualquier niña de su edad. Curiosa, activa, tocando todo lo que encontraba a su paso. Y en algún momento, encontró los AirPods de su mamá. Ahora, cualquiera que tenga niños pequeños sabe que son como pequeños científicos exploradores. Todo lo que encuentran tiene que ser investigado exhaustivamente. Y por investigado, me refiero a tocado, probado y, en muchos casos, metido a la boca, a la boca. Y eso fue exactamente lo que pasó. Sofía, en su infinita curiosidad de 3 años, tomó uno de los AirPods y se lo tragó. Así, sin más. Como si fuera un dulce pequeño y blanco.
El momento exacto en que Fernanda se dio cuenta fue cuando vio a Sofía haciendo esa cara que hacen los niños cuando acaban de tragarse algo que no deberían. Esa expresión de, ups, creo que hice algo malo, pero no estoy segura de qué. Fernanda corrió hacia ella. Sofía, ¿qué tienes en la boca? Sofía abrió la boca, vacía. Fernanda miró alrededor. Vio la cajita de los AirPods abierta. Vio el AirPod derecho ahí, solito. El izquierdo había desaparecido. Sofía, ¿te tragaste el AirPod? La niña asintió con esa inocencia característica de los 3 años, como si acabara de admitir que se comió una galleta antes de la cena, no un dispositivo electrónico de $150. Y ahí fue cuando comenzó el caos. Fernanda gritó. No un grito de enojo, sino de pánico puro. Se tragó el AirPod. Sofía se tragó el AirPod. Todos en la casa corrieron hacia donde estaba Fernanda. La abuela, el abuelo, los tíos, todos convergiendo en el mismo punto, todos hablando al mismo tiempo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Llamamos al doctor? ¿Puede respirar? Hay que llevarla al hospital. ¿Dónde está mi teléfono? Era un caos total. Voces superpuestas, gente corriendo de un lado a otro. Fernanda con Sofía en brazos revisándola. La abuela buscando el número del pediatra. El abuelo ya con las llaves del carro en la mano listo para salir corriendo al hospital. Y en medio de todo ese torbellino de pánico y estrés, estaba Mateo. Mateo observaba la escena. Veía a su familia completamente descontrolada. Veía a su hermana al borde de las lágrimas. Veía a su sobrina confundida por toda la conmoción que había causado. Y en su mente, empezó a procesar la situación de la manera en que él siempre procesaba las crisis, buscando una solución práctica y, si era posible, encontrando algo de humor en el proceso. Pensó, ok, se tragó el AirPod, eso es un problema, pero el AirPod es un dispositivo Bluetooth. Se puede conectar a un teléfono, y si se puede conectar, técnicamente se podría ¿escuchar? La idea empezó a formarse en su cabeza, y entre más lo pensaba, más sentido le hacía. Si conectaba el AirPod a su teléfono y ponía música o algún sonido, podría pegar su oreja al estómago de Sofía y confirmar que el AirPod efectivamente estaba ahí adentro. Era, en su mente, una forma de verificar la ubicación del objeto, una especie de rastreo tecnológico improvisado. Y también, admitámoslo, era una forma de aligerar un poco la tensión del momento, de hacer algo que rompiera ese ciclo de pánico en el que todos estaban atrapados. Así que Mateo sacó su teléfono. Abrió la configuración de Bluetooth. Buscó el AirPod de Fernanda en la lista de dispositivos disponibles. Y lo conectó. Nadie se había dado cuenta todavía de lo que estaba haciendo. Todos seguían en modo pánico total, hablando de hospitales y doctores y rayos X. Mateo se acercó a Fernanda. Oye, Fer, ¿puedo intentar algo? Fernanda lo miró con esos ojos de hermana mayor que dice, ¿en serio, Mateo? ¿Ahora? Pero Mateo ya estaba ahí, con su teléfono en la mano, acercándose a Sofía. Solo, déjame poner mi oreja aquí un segundo. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, Mateo pegó su oreja al estómago de Sofía. En su teléfono, puso play a una canción. Y entonces, lo escuchó. Un sonido tenue, amortiguado, pero definitivamente ahí. Un ruidito que venía de adentro del estómago de su sobrina. Los ojos de Mateo se abrieron grandes. Lo escucho. Puedo escuchar el AirPod. Levantó la vista con una sonrisa en el rostro, esperando. ¿Qué esperaba exactamente? ¿Aplausos? ¿Agradecimiento? ¿Reconocimiento por su ingenio? Lo que recibió fue muy diferente. Todas las miradas estaban sobre él, pero no eran miradas de admiración, eran miradas de horror, incredulidad, decepción. Su mamá fue la primera en hablar. Mateo, ¿qué estás haciendo? Su tono no era de curiosidad. Era de ese tipo de decepción maternal que te hace sentir como si tuvieras 5 años y acabaras de hacer algo terriblemente inapropiado. Estoy confirmando que el AirPod está ahí.
Miren, lo puedo escuchar. Lo puedo escuchar. Eso significa que está en su estómago, no en su garganta ni en ningún otro lado peligroso. Fernanda le quitó a Sofía de los brazos. ¿En serio, Mateo? ¿En serio? Su voz temblaba entre el enojo y la incredulidad. Mi hija acaba de tragarse un objeto electrónico y tú... ¿Tú estás jugando con tu teléfono? ¿Conectando el AirPod como si fuera un experimento? No, no, espera. Mateo intentó explicarse. No estoy jugando, estoy siendo práctico. Ahora sabemos con certeza que está en su estómago. Eso es información útil para cuando llamen al doctor, ¿no? Pero nadie parecía verlo de esa manera. Su papá negó con la cabeza, con esa expresión de no puedo creer que este sea mi hijo. Su abuela murmuró algo en voz baja que sonaba sospechosamente como qué falta de respeto. Y Fernanda simplemente se dio la vuelta, con Sofía en brazos, y se alejó de él. Mateo se quedó ahí parado, con su teléfono todavía en la mano, todavía conectado al AirPod que estaba dentro de su sobrina, completamente confundido por la reacción de todos. En su mente, él había hecho algo útil. Había confirmado la ubicación del objeto. Había usado la tecnología disponible para obtener información relevante. Y sí, tal vez había intentado aligerar un poco el ambiente con algo de humor, pero ¿era eso tan malo? Aparentemente, para su familia, sí lo era. El resto de la tarde fue incómodo. Llamaron al pediatra, quien les dijo que llevaran a Sofía al hospital para hacerle una radiografía y asegurarse de que el AirPod no estuviera causando ninguna obstrucción. Les explicó que probablemente el objeto pasaría por su sistema digestivo naturalmente en los próximos días, pero que era importante monitorearlo. Durante todo ese proceso, nadie le habló a Mateo. Bueno, eso no es del todo cierto. Su mamá sí le habló, para decirle que había sido muy insensible y que hay momentos para bromas y momentos para ser serio. Su papá le dio una palmada en el hombro que se sentía más como una reprimenda silenciosa que como un gesto de apoyo. Y Fernanda ni siquiera lo miró. Mateo se fue de esa reunión familiar sintiéndose como el villano de la historia, como si hubiera hecho algo terriblemente malo. Como si su intento de ser útil y de manejar el estrés con un poco de humor hubiera sido la peor decisión posible. Pero al mismo tiempo, una parte de él no podía evitar pensar, ¿realmente fue tan malo lo que hice? Esa noche, solo en su casa, Mateo no podía dejar de darle vueltas al asunto. Repasaba la escena una y otra vez en su mente. El momento en que conectó el AirPod, la expresión en los rostros de su familia, las palabras de su mamá, el silencio de Fernanda. ¿Había sido insensible? ¿Había minimizado una situación seria? ¿O simplemente había manejado el estrés de una manera diferente a como lo hacían los demás? Porque para Mateo, el humor siempre había sido su mecanismo de defensa, su forma de procesar situaciones difíciles. Cuando las cosas se ponían tensas, él hacía chistes. Cuando había estrés, él buscaba el lado ligero. No era que no le importara, era simplemente su forma de lidiar con las cosas. Y en ese momento, con su sobrina habiendo tragado un AirPod, con toda su familia en pánico, él había hecho lo que siempre hacía: buscar una solución práctica y añadir un toque de humor al proceso. ¿Era eso realmente tan terrible? Decidió hacer lo que millones de personas hacen cuando tienen una duda existencial sobre su comportamiento: publicar la historia en Reddit. Específicamente en el subreddit Am I the Asshole, donde la gente comparte situaciones de su vida y pregunta si actuaron correctamente o no. Mateo escribió toda la historia, explicó el contexto, describió lo que hizo, detalló las reacciones de su familia. Y al final, hizo la pregunta que lo había estado atormentando. ¿Soy el malo por conectar el AirPod después de que mi sobrina se lo tragó para ver si sonaba en su estómago? Y entonces, esperó. Las respuestas empezaron a llegar, y fueron sorprendentemente variadas. Algunos comentarios decían, NTA, not the asshole, no eres el malo. Fue una forma creativa de confirmar la ubicación del objeto. Además, no le hiciste daño a nadie. Otros decían,
YTA, you're the asshole, eres el malo. Había una niña en una situación potencialmente peligrosa, y tú lo convertiste en un experimento. Lee la habitación, amigo. Pero la mayoría de los comentarios caían en una categoría diferente. NAH, no assholes here, nadie es el malo aquí. ¿Por qué? Porque la gente entendía ambos lados de la situación. Entendían que Mateo no había tenido malas intenciones, que genuinamente estaba tratando de ser útil a su manera, que su forma de manejar el estrés era diferente, pero no necesariamente mala. Pero también entendían por qué su familia había reaccionado así. Porque cuando tienes a una niña pequeña que acaba de tragarse un objeto, el pánico es real, el miedo es real, y en ese momento, lo que necesitas no es ingenio tecnológico ni humor. Lo que necesitas es empatía, apoyo, y que alguien te diga que todo va a estar bien. Y ahí es donde Mateo había fallado. No en sus intenciones, sino en leer la habitación, en entender que ese no era el momento para su tipo de humor, que su familia necesitaba algo diferente de él en ese momento. Un comentario en particular resonó con Mateo. Decía, no eres malo por hacer lo que hiciste, pero tampoco tu familia es mala por reaccionar como reaccionó. A veces, las personas manejan el estrés de formas diferentes. Tú usas el humor y la lógica. Ellos necesitaban empatía emocional. Ninguno de los dos enfoques está mal. Simplemente no estaban sincronizados en ese momento. Y eso tenía mucho sentido. Mateo no era una mala persona. No había hecho nada con intención de lastimar o ofender. Simplemente había manejado una situación estresante de la única forma que sabía. Pero su familia tampoco estaba mal por sentirse ofendida o molesta, porque en ese momento de pánico y miedo, lo que necesitaban era algo que Mateo no les había dado: validación de sus emociones. Era un choque de estilos de manejo de estrés, nada más, nada menos. Pero aquí viene el momento más interesante de toda esta historia. 2 días después del incidente, Mateo recibió un mensaje de Fernanda. Su corazón dio un vuelco cuando vio la notificación. ¿Seguiría enojada? ¿Le iba a decir que no era bienvenido en futuras reuniones familiares? ¿Le iba a reclamar de nuevo? Abrió el mensaje con cierta aprensión, y lo que leyó lo sorprendió completamente. Mateo, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a casa? Eso era todo. Corto, directo, sin emojis, sin contexto adicional. Mateo condujo hacia la casa de Fernanda con un nudo en el estómago. Repasaba mentalmente posibles disculpas, explicaciones, formas de arreglar las cosas. Cuando llegó, Fernanda abrió la puerta. Su expresión era difícil de leer. No parecía enojada, pero tampoco parecía feliz de verlo. Pasa, le dijo simplemente. Se sentaron en la sala. Sofía estaba jugando en su cuarto, completamente ajena a la tensión entre los adultos. Fernanda suspiró profundamente antes de hablar. Mateo, necesito que entiendas algo. Cuando Sofía se tragó ese AirPod, yo estaba aterrada. No estaba pensando racionalmente. Solo podía pensar en todos los escenarios terribles que podrían pasar. ¿Y si se ahogaba? ¿Y si el AirPod se atoraba en algún lugar? ¿Y si tenía que pasar por una cirugía? Mateo asintió, escuchando en silencio. Y entonces tú hiciste eso. Conectaste el AirPod como si fuera un juego. Y en ese momento me sentí, no sé, como si no estuvieras tomando la situación en serio. Como si no te importara que mi hija estuviera en peligro. Fer, yo nunca... Ella levantó la mano, pidiéndole que la dejara terminar. Pero he estado pensando mucho en esto, y hablé con el pediatra sobre lo que hiciste. Mateo parpadeó, sorprendido. ¿Hablaste con el pediatra sobre el AirPod conectado? Fernanda asintió. Sí. ¿Y sabes qué me dijo? Que en realidad fue útil. Que confirmar la ubicación del objeto de esa manera, aunque poco convencional, le dio información valiosa. Que saber con certeza que estaba en el estómago y no en la garganta o el esófago cambió completamente el nivel de urgencia de la situación. Mateo no sabía qué decir.
Así que, técnicamente lo que hiciste fue útil. Médicamente hablando, fue una buena idea. Hubo una pausa. Pero emocionalmente, Mateo, en ese momento yo no necesitaba ingenio. Necesitaba que alguien me dijera que todo iba a estar bien. Necesitaba un abrazo, no un experimento tecnológico. Y ahí estaba, la verdad completa de la situación. Mateo había tenido razón en su lógica, pero había fallado en su empatía. Lo siento, Fer. De verdad, no estaba tratando de minimizar lo que estaba sintiendo. Solo es mi forma de manejar el estrés. Pero entiendo que no era lo que necesitabas en ese momento. Fernanda sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Lo sé, y yo también lo siento por reaccionar tan fuerte. Estaba asustada y descargué todo eso en ti. Se abrazaron. Ese tipo de abrazo entre hermanos que dice, somos diferentes, pero te quiero de todas formas. Por cierto, dijo Fernanda mientras se separaban, el AirPod salió ayer, completamente intacto. Incluso sigue funcionando. Mateo no pudo evitar reírse. ¿En serio? ¿Después de pasar por todo el sistema digestivo de una niña de 3 años? Sí, Apple debería usar eso en su publicidad. Tan resistente que sobrevive al estómago de un niño. Y ahí estaban, riéndose juntos de una situación que 2 días antes había causado tanto estrés y conflicto. Porque al final, eso es lo que hacen las familias. Tienen momentos difíciles, malentendidos, choques de personalidades, pero si hay amor y disposición para entender al otro, siempre hay forma de arreglarlo. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Primero, que no todas las situaciones requieren el mismo tipo de respuesta. Lo que funciona en un contexto puede ser completamente inapropiado en otro. El humor y la lógica tienen su lugar, pero también lo tienen la empatía y el apoyo emocional. Segundo, que las intenciones importan, pero no son lo único que importa. Mateo no tenía malas intenciones. Genuinamente estaba tratando de ayudar, pero el impacto de sus acciones en su familia fue negativo, independientemente de sus intenciones. Y eso es algo que todos necesitamos recordar. Podemos tener las mejores intenciones del mundo, pero si nuestras acciones lastiman o molestan a otros, necesitamos reconocerlo y ajustar nuestro comportamiento. Tercero, que las personas manejan el estrés de formas muy diferentes. Algunos usan el humor, otros necesitan procesar las emociones primero. Algunos buscan soluciones prácticas inmediatas. Otros necesitan tiempo para asimilar lo que está pasando. Ninguna de estas formas es inherentemente mejor o peor que las otras. Son simplemente diferentes. Y cuarto, que la comunicación es clave. Si Mateo hubiera explicado lo que estaba haciendo y por qué, tal vez la reacción de su familia habría sido diferente. Si su familia hubiera expresado lo que necesitaban en ese momento, tal vez Mateo habría ajustado su respuesta. Pero aquí viene mi pregunta para ustedes. ¿Realmente fue tan malo lo que hizo Mateo? Piénsenlo por un momento. Sí, el timing no fue el mejor. Sí, tal vez debió leer mejor la habitación. Pero, ¿hizo algo objetivamente malo? ¿Lastimó a alguien? ¿Empeoró la situación? La respuesta es no. De hecho, como confirmó el pediatra, lo que hizo fue útil desde un punto de vista médico. Entonces, ¿por qué se sintió tan mal? ¿Por qué su familia reaccionó tan fuerte? Porque las emociones no son lógicas. Y en momentos de crisis, las personas no están buscando lógica, están buscando conexión emocional. Y eso es algo que nuestra sociedad, especialmente en la era de la tecnología y la información, a veces olvida. Nos enfocamos tanto en resolver problemas, en encontrar soluciones, en ser eficientes, que olvidamos que a veces las personas solo necesitan que alguien esté ahí con ellas en su miedo, en su preocupación, en su estrés. No necesitan que les resuelvas el problema, necesitan que valides sus emociones. ¿Y saben qué? Eso está bien. Ambas cosas están bien. Está bien ser la persona que busca soluciones prácticas. Y está bien ser la persona que necesita procesar emociones primero. El truco está en reconocer qué necesita cada situación y cada persona en cada momento.
Mateo aprendió esa lección de una forma un poco incómoda, pero la aprendió. Y su relación con su hermana salió fortalecida de esa experiencia porque ambos estuvieron dispuestos a escuchar, a entender y a reconocer la perspectiva del otro. Ahora, hablemos de algo más amplio, el humor en situaciones de crisis. ¿Es apropiado? ¿Es una forma válida de manejar el estrés? La respuesta es complicada. El humor puede ser una herramienta increíblemente poderosa. Puede reducir la tensión, puede ayudarnos a procesar situaciones difíciles, puede crear conexión entre personas que están pasando por lo mismo. Pero también puede ser percibido como insensibilidad, como falta de seriedad, como una forma de evadir emociones difíciles. La clave está en el contexto y en conocer a tu audiencia. Si estás en una habitación llena de gente que maneja el estrés con humor, entonces un chiste en un momento tenso puede ser exactamente lo que todos necesitan. Pero si estás en una habitación llena de gente que está genuinamente asustada y necesita apoyo emocional, entonces el humor puede sentirse como una bofetada. Mateo estaba en una habitación del segundo tipo, pero respondió como si estuviera en una del primer tipo. Y ahí estuvo el desajuste. ¿Significa eso que debería cambiar completamente su personalidad? No. Significa que necesita desarrollar la habilidad de leer la habitación y ajustar su respuesta según lo que la situación requiera. Y eso es algo que todos podemos trabajar. La inteligencia emocional no es algo con lo que naces. Es algo que desarrollas con el tiempo, con experiencia, con disposición para aprender de tus errores. Mateo tuvo esa disposición. Escuchó a su hermana. Entendió su perspectiva. Se disculpó por el impacto de sus acciones, incluso si sus intenciones fueron buenas. Y eso, amigos, es madurez emocional. Entonces, después de todo este análisis, ¿cuál es mi veredicto? Estoy de acuerdo con la comunidad de Reddit en esto. NaH, no assholes here. Nadie es el malo aquí. Mateo no es malo por manejar el estrés con humor y lógica. Su familia no es mala por necesitar apoyo emocional en un momento de crisis. Simplemente fueron dos formas diferentes de responder a la misma situación. Y la belleza de esta historia es que todos aprendieron algo. Mateo aprendió sobre empatía y sobre leer las necesidades emocionales de otros. Su familia aprendió que las personas manejan el estrés de formas diferentes y que eso no significa que no les importe. Ahora quiero escuchar de ustedes. Y tengo varias preguntas porque esta historia tiene muchas capas interesantes. Primera pregunta. ¿Tú qué hubieras hecho en la situación de Mateo? ¿Hubieras intentado algo similar o hubieras manejado la situación de forma completamente diferente? Segunda pregunta. ¿Cómo manejas tú el estrés? ¿Eres más como Mateo, que busca soluciones prácticas y usa el humor? ¿O eres más como su familia, que necesita procesar las emociones primero? Tercera pregunta. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tu forma de manejar algo fue malinterpretada por otros? ¿Cómo lo resolviste? Y la pregunta más importante. ¿Crees que Mateo debería disculparse? ¿O crees que su familia exageró en su reacción? Déjame tus respuestas en los comentarios. ¿Ves? Me encanta leer sus perspectivas porque siempre aportan ángulos que yo no había considerado. Y si esta historia te hizo reflexionar, si te identificaste con Mateo o con su familia, si simplemente te pareció interesante, deja like a este video. Ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar estas historias. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas a All Reddit Historias. Todos los días traemos historias nuevas de Reddit que te harán pensar, reflexionar y a veces hasta cuestionar tu propia forma de ver las cosas. Y hablando de historias que te harán reflexionar, mañana les traigo una que es particularmente intensa. Se llama Acabo de enterarme que mi mamá le ha estado mandando mensajes crueles a mi novia. No sé cómo manejar esto. Es la historia de un hombre que descubre que su madre ha estado enviando mensajes hirientes a su novia a sus espaldas. Mensajes sobre su apariencia, sobre no ser suficientemente buena para él, sobre no darle nietos. Mensajes que su novia ha estado soportando en silencio para no causar problemas en la familia. Y ahora él tiene que decidir. ¿Confronta a su madre? ¿Cómo protege a su novia sin destruir su relación familiar? ¿Dónde están sus lealtades?
Es una historia sobre límites, sobre defender a tu pareja, sobre esas situaciones imposibles donde no importa lo que hagas, alguien va a salir lastimado. No se la pierdan. Mañana, misma hora, aquí en All Reddit Historias. Gracias por acompañarme en esta historia del AirPod tragado y el tío con el peor timing del mundo. O el mejor, dependiendo de cómo lo veas. Soy Isabela, y esto fue All Reddit Historias. Nos vemos mañana con una nueva historia. Cuídense mucho y recuerden, a veces no se trata de tener razón, se trata de ser amable. Hasta mañana.